As I mentioned before, Como mencioné anteriormente, the person that will be presenting now is no other than Dr. Steve Cassimy. la persona que vamos a estar presentando ahora es nada más que el doctor Pastor Cassidy. Dr. Steve Cassimy is someone very special to me. Es alguien muy especial para mí. So you are talking about someone that has been in ministry for over than 40 years, I think 42 years. Es alguien que ha estado ministeriando por más de 42 años. 40 years. 40 años. And Pastor Cassimy is a pastor by heart. Y el pastor Cassimy es un pastor de corazón, íntegro. So my office is next to his office. Mi oficina está al lado de la de él. And I've been really, really blessed with his friendship. Y he sido realmente bendecido por su amistad. So Dr. Cass believes in discipleship. El doctor Cassimy cree en el discipulado. I believe if daily when we talk, if he mention 50 words, about 10 of those words are going to be discipleship. Si hablamos durante el día, de esas 50 palabras, 10 por lo menos son de discipulado. I think that discipleship is the blood that it's, in his vein. Es la sangre, el discipulado que corre por sus venas. So Dr. Cass, Así que, God doctor bless Cassimy, you Dios today te bendiga hoy, as he had done in the past. como ha hecho en el pasado. Thank you, Dr. Rosario. Good morning. Buenos días, Good morning. gracias, doctor Rosario. Buenos días. It's good to be here with you today. Es muy bien estar con ustedes aquí hoy. You know, Dr. Rosario and Pastor Leddy are the gurus in this conference for church planting and El pastor discipleship. Ledy y el pastor Rosario son los gurús Somebody say de estos guru. seminarios. Alguien diga guru. You don't even know the word. No saben la palabra. Guru. Guru. they are the gurus. Yeah. But it's good to be here today. Es muy bien estar aquí hoy con ustedes. When he said 42, he knows he was just getting mixed up. Cuando él dijo 42 años, él estaba un poquito equivocado, Been in the ¿no? ministry for 40 years, Estado en el ministerio 40 años, but married for 42 years. pero casado Yeah, 42 married for años. 42 years. Así That's que, a 42. That's a 42. así, ahí que están los 42. Yeah. Muy bien. Yesterday, I was at Victory Church preaching, Ayer estaba en la iglesia Victoria predicando and in the children's story, y en la historia de los niños. you know, they usually ask for 1 or 2 children to pray. Casi siempre le piden a uno o dos niñitos que tengan la This oración. little girl started praying, Y esta niñita comenzó a orar. and out of the mouths of babes and sucklings, strange things come Y sometimes. sabe que de los niños salen cosas extrañas algunas All of a veces. sudden, she stopped and she Y said, de momento, "Lord, y dice, Señor, please por favor, bless the preacher who is preaching today." bendice al predicador que va a estar predicando hoy. You know, that kind of touched your heart. Y eso The little tocó mi girl just corazón. praying, yeah. Una niñita diciendo eso. So just a little while ago, I met a young lady outside. Así que hace unos momentos atrás conocí a una I know jovencita. her, but atrás. I didn't know she knew me. Yo la conozco a ella, pero ella no sé si me conoce. I said, "You have a brother named Carlos." Tú tienes un hermano que se llama She Carlos. said, "Yes." Sí, I said, "That's my buddy." ese es mi amiguito. I said, "I know your daddy, Yo sé tu papá, yo conozco a tu papá, Dr. Rosario." el doctor Rosario. She said, "Yes." Y dice, sí. Then you must be Dr. Cassimy. Entonces tú tienes que ser el doctor Cassimy. Just like that. Just Así. like that. Como Yeah. si nada. Anyway, it's good for this opportunity to share with you in this presentation Gracias today. por esta oportunidad de estar presentando con ustedes, hacer esta presentación. con When ustedes. there's my translator Ahí está mi oh, please and welcome. my coach, my translator and my coach. Están aquí mis Yeah, they traductores both came in at the same time. y mi coach. But we'll use you to translate today. No, it's okay. No. Just making a joke. I can sit down. No. I'm just kidding. I'm just kidding. Some people here who know me know what I'm talking about. No problem. We did a evangelistic meeting in the Bronx for 4 weeks, and Hicimos una reunión en el Bronx y ella, translated for me for 4 weeks. and she so. does it very well. Y Yes, ella lo she hace muy does, she bien. does. I want to share something with you this morning that's going to change your life, Quiero compartir algo con ustedes que cambiará and su you vida, have the responsibility y ustedes tendrán la responsabilidad to change the lives and the thinking of everyone else in this de cambiar conference sus vidas y la vida de los demás after you listen to this, después que escuchen esto. because it's going to help you understand Les va a ayudar a entender, comprender the state of the church
el estado de la iglesia actual, the culture of the church, el tipo de cultura de la the iglesia, nomenclature of the church, la nomenclatura de la iglesia and how we need to move from where we are y cómo debemos movernos de donde estamos as members of the church como miembros de la iglesia to becoming disciples of Jesus para Christ convertirnos en discípulos de Cristo, so that we can plant more churches. para que podamos plantar más iglesias. That's where I'm going. Eso es a donde me dirijo. And so let's start. Así que comencemos. Discipleship and disciple making. Discipulado y el acto de hacer discípulos. We're not talking about membership and member making, No estoy hablando de membresía o hacer but we're miembros. talking about discipleship and disciple making. Estoy hablando más bien de discipulado y cómo hacer discípulos. The thing you need to understand at the end of this presentation, Lo que tienen que entender al final de esta the presentación, main focus el enfoque principal of this de presentation esta presentación is to help you understand es ayudarles a entender that in the church, in the Adventist church, que en la iglesia adventista, there is a direct opposite hay un opuesto directo that we have created que nosotros hemos creado between membership and discipleship. entre membresía y discipulado. It's not supposed to be that way, No se supone que sea así, but we have done it to ourselves. pero lo hemos hecho a nosotros mismos. And so we need to clarify that for you Así que today. debemos clarificarlo hoy. Discipleship and disciple making. Discipulado y cómo ser discípulos. There is a quotation from Dietrich Bonhoeffer, Hay una cita The Cost of Discipleship. que se llama el costo del discipulado. It's written in a book, the 20th century in the world, to us to better understand discipleship and disciple making. A fin de poder comprender mejor el discipulado y cómo hacerlo. And here is what he said. Y esto aquí es lo que él dice. When Christ calls a man or a person, Cuando el Señor o Cristo llama a una persona, he bids them come and die. Él le pide, bueno, tiene que venir a morir. It is true that this sentence summarizes the depth of discipleship. Ciertamente, esta oración analiza, o mejor dicho, resume la profundidad del discipulado. So if you believe that Jesus has called you to discipleship, Así que si tú crees que el Señor te ha llamado para el discipulado, then you have come to something that you need to die for. entonces ha venido algo que debes morir. If you believe that, say amen. Si crees eso, di amén. Therefore, the vision for becoming a disciple is often referred to as the Great Commission, and we all know the Great Commission taken from where? Matthew Por eso la gran 28. comisión está en la 18 to visión de 20. ser discipulado. Está en Mateo 28. del Let's 18 al repeat it 20. together. Go ye, Digámoslo juntos. go ye Ve to all the vayan world, and al mundo y yeah. prediquen. el English evangelio. says, go into all the world and teach all nations. In Ir the a todo French el and the mundo Spanish, y it says, enseñar. go into all the world and what? Make disciples. Y hagan Make discípulos. disciples. That's part of the difference. Esa es parte de la diferencia. And so this same invitation that Jesus gave to Levi, the son of Alphaeus, Y esa también es la invitación que Jesús le hizo when a he Leví, said, follow me, que le dijo, sígueme. is the exact proposition that he has made to every one of us Es la misma proposición que le ha hecho a todos a since cada uno that time. desde ese tiempo. And if you believe Jesus has called you to discipleship, to follow him, can you say amen? Si tú crees que Dios te ha llamado para When you seguirle say al amen, discipulado, it di means amén. I am agreeing with you, Lord. Cuando tú dices amén, estás de acuerdo con el Señor, contigo, Señor. Observe Jesus' strategy before he declared the words of the Observen la direct. estrategia de Jesús antes commission. de que declarara la gran comisión. Jesus assures those who feel powerless that he has all power. Él asegura a aquellos que no tenían poder, que le daría poder. So when you become a disciple of Jesus Que Christ cuando te haces un discípulo de and Jesús you feel powerless, y te sientes sin poder, the Great Commission assures you that Jesus has la power. gran comisión te asegura que Jesús tiene poder. Those who are thinking about it, that he has all power. Aquellos que piensan que Él tiene todo el poder. Not just power, but all power. Those who are timid, that he has all power. Aquellos que son tímidos también The tienen Great todo el poder. Commission assures us that he has all power. Nos asegura If que you are tiene todo el afraid, poder. if you need assurance, whatever you Si need, tienes miedo, the Great Commission assures us that when you go and you follow Jesus, he has all of those. la gran comisión nos asegura que cuando seguimos a Jesús tenemos todo el poder. His power is where? Su poder es ¿dónde? ¿Dónde está? In heaven and En el cielo y en earth. tierra. You know, there's a gentleman who is causing a lot of distraction right now, but he has power in the Hay- United States alone. Hay un caballero que está
causando mucha distracción, pero solamente él tiene poder aquí en Estados Unidos. He en la doesn't tierra. have it on the whole earth. No lo tiene en toda la tierra, But Jesus has it pero in Jesús, heaven and on pero earth. Jesús la tiene en el cielo y en la tierra. He has authority and he has dynamite. That's what the Greek word calls it. Power. Tiene autoridad, poder, dinamita, eso es lo que dice la palabra en griego. There are some people who have authority, but they don't have the dynamite Hay personas power of que Jesus tienen Christ. la autoridad, pero no tienen la dinamita de Cristo Jesús. El And so as we poder. talk about discipleship now, Así que mientras hablamos de discipulado en este you need momento, to know that when you become a disciple of Jesus Christ, necesitas saber que cuando seas un discípulo de Jesús, he empowers you. Él te da poder, te empodera. Let's look at the word discipleship. Vamos a buscar la palabra o analizar la palabra discípulo. Because there are a lot of Christians, when they hear the word disciple, they think of the 12 disciples. Porque muchas personas piensan en la palabra discípulo solamente los 12 discípulos. But if you believe that you are a disciple of Jesus, raise your hand. Pero si tú crees que eres un discípulo de Jesús, alza tu mano. You got to convince yourself first. Tienes que convencerte a ti that mismo you're a primero disciple. que eres un discípulo. There's some folk, you hear them in church, they say, I've been a member of this church for 40 years. Algunos dicen, yo soy miembro de esta iglesia por 40 años. And sometimes I want to say to them, how long have you been a disciple? Y he querido preguntarle, ¿y cuánto tiempo ha sido un discípulo? Especially the older folk. Especialmente I've been a member of los this viejos. church for 40 He sido years. miembro por 40 años, But I've never been a disciple of pero Jesus nunca he Christ. sido un discípulo de Cristo Jesús. Okay. Thank Many you, Christians refer to themselves as members rather than disciples. Muchos se consideran como miembros y no I'm sure discípulos. most of us here are guilty of that. Y muchos de nosotros quizás hemos sido Very culpables de rare. esto. Matter of fact, the word disciple is not even used in church sometimes. When last have you heard La- the word disciple from the platform? La palabra discípulo casi no se Probably usa en been a la while. iglesia Probably y, been a y no while. se escucha desde el púlpito. And the reason is because the culture of our church, Y la razón es por la cultura de nuestra the culture iglesia. of our church calls for that. Es que la cultura pide eso. I've been telling Pastor Letty and Dr. Rosario for a while now that we need to have another line item in the church's remarks and where we give accountability. After we have baptisms, we should have one for disciples. Le he dicho al pastor Ledy y al pastor Rosario que debemos tener ciertas declaraciones para que certifiquen el hecho de que hay que cambiar ese tipo de palabras. But that's for Pastor Rosario. Pero eso to es take. responsabilidad del pastor Rosario, no mía. So many Christians refer to them as themselves as members rather than disciples. Así que muchos cristianos se refieren como miembros y no como discípulos. For them, disciples were the 12 who spent intimate and quality time with Jesus during his earthly Para ministry. ellos, discípulos son aquellos que pasaron el tiempo con Jesús, los 12. Disciple comes from the Greek word mathetes, Viene de la palabra griega mathates. meaning a learner. Significa uno que, Another extraction of the word aprende. mantha means model. y también de la palabra manta que significa modelo. So there cannot be a learner without an instructor. True or false? Así que no puede haber un aprendiz sin haber un In instructor. addition, there cannot be a model without an original. Y lo opuesto tampoco. el So original. Jesus is that for us. Así que eso es Jesús para nosotros. In the New Testament, the word disciple is used primarily in reference to Jesus. En el Nuevo Testamento, discípulo se usa primordialmente para Jesús. So, to become a disciple, one must answer the call of Jesus. Así que uno para ser discípulo tiene que responder al llamado de Jesús. The same call that was extended to the 12, his early disciples, is offered to us today. La misma invitación que fue extendida a los 12 también se nos hace a nosotros hoy. So, the call to discipleship, my brothers and sisters, Así que el llamado al discipulado, is hermanos y being hermanas, offered to you right now. ha sido ofrecido a ustedes ahora mismo. Same call. is being El offered mismo to you right llamado. now. Mark 2:14. En Marcos There 2:14 is a call from Jesus and there is a response from all of us. hay un llamado de Jesús a todos nosotros. As he passed by, he saw Levi. Here's the call. Aquí está el llamado. Mientras él He saw pasaba, Levi, the son vio a of Leví, Alphaeus, el sitting hijo de Alfeo, at the receipt of the custom, and said unto him, que estaba sentado. what did he en la say hora- unto him? Y le Follow dijo, me. sígueme. And the response is, Y la and he respuesta fue, arose and se levantó, followed him. Y le siguió. So the call, follow me. The response, Así I'm que el following llamado, and sígueme. he arose and immediately followed Jesus Se Christ. levantó y siguió a Jesús. Another one, such as he wanted. A call, Jesus calls such Así as he como están wants. en Marcos 3:13. And he goeth up into the mountain and calleth unto him whom he would, and Y they fue a la came montaña unto y him. llamó a ellos y vinieron.
Call and response. They're El a number llamado of y la them. respuesta. Disciples always respond to a call given by Jesus. When Los Jesus calls, a response is imperative. Los discípulos siempre responden al llamado de Jesús y cuando Jesús y la respuesta de Jesús siempre es imperativa. Jesus is calling each one of us here today to be disciples and to be church planters. Jesús nos está llamando a cada uno de nosotros para ser plantadores de iglesias y That's the discípulos. call you're responding to. Eso es lo que usted está respondiendo, ese But llamado. it's so much easier and so much better to respond to the call when you understand that you're just not a member of the church, but you're a disciple of Es Jesus mucho más Christ. fácil entonces entendiendo que no somos miembros sino discípulos de Jesús. See, a member of the church, anyway, we'll get into that in a minute. Sometimes the response involves leaving everything to follow in Jesus. Algunas veces el responder es dejar todo para Cristo. May mean leaving the church you are in now and going to another church where there are disciples who are ready to go out and start Y new eso churches. también comprende ir a otra iglesia Not donde hay telling you to do discípulos. that, but it may mean that. No te lo dice, pero quizás lo signifique. The call of discipleship always involves telling others. Y también requiere decirle a otros. Andrew told his brother Peter. Y él le dijo a su hermano Pedro. That's biblical. Eso es bíblico. Discipleship calls for making more disciples. El discipulado exige o pide hacer más discípulos. And for those of us whose language is English, Y para aquellos que nuestro idioma es el inglés, the Great Commission in Matthew 28:18 to 20, la gran comisión en Mateo 28 it leads us into a path that's not as powerful as some of the other languages. nos conduce a un sendero que no sea quizás tan poderoso como en otros lenguajes. Because somebody who has an English Bible, ¿Quién I want you tiene to una read- inglés- I want una you to Biblia en read inglés? electronic or whatever. I want you to read it in English Quiero que lo lean en inglés, por so that favor. everybody else will hear. Matthew 28:18 to 20. Mateo 28. Maybe just verse 18. Alguien que lo tenga. The language of heaven. Matthew 28:18. ¿Quién lo tiene? Mateo 28. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. And Y él dice que todo poder me fue dado en la cielo y en la tierra. go ye therefore and Id, teach all nations, pues, y enseñar a todas las naciones. Somebody read it in Spanish. Alguien que por favor lo lea en español. Somebody read it in Spanish. Go ahead. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. And Jesus came near them and said, all power has been given to me in heaven and earth, and make disciples I think on he every was- nation. What was the translation of the last thing she read? Make 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 disciples. disciples. You see the contrast? Ven el English contraste. says, go ye therefore and teach all nations. En inglés dice Spanish enseña, it says, go ye therefore and pero en make español dice disciples. hagan discípulos. That's the difference. Esa es big la difference diferencia, there. una gran diferencia. When I grew up in the church, even when I started studying for the ministry, it was always go ye therefore and teach all nations. Cuando yo crecí en la iglesia me So enseñaban a we got to go enseñar. to Africa and we got to go everywhere. Make Fuimos a África, a all todos nations. lugares. But when I heard it in Spanish cuando and lo escuché en French and other español, languages, it's always En francés y en make otros, disciples. siempre es hacer discípulos. That's a totally different concept. Es totalmente distinto Totally ese different concepto. concept. Totalmente distinto It's concepto. not that the translation is wrong. No es It's que just la- that the emphasis is placed differently in the other El language. énfasis es distinto. So go es que and sea make más. disciples of others. Así que hagan discípulos de otros. And in making disciples, we need to plant some churches for Y en them. hacer discípulos hay que plantar iglesias. The more disciples we have, the more lighthouses we need for Jesus Christ. Mientras más discípulos hagamos, mientras más faros tendremos. Discipleship is an action word, Discipulado es una palabra de acción and so it calls for a response. y requiere una respuesta. Now let's look at any questions or comments you want to make. ¿Alguna pregunta o comentarios? Pastor, let me know when it's time to wind down so I can take some. Déjeme saber cuándo tengo que terminar. Let's look at a clear distinction between discipleship and membership. It shouldn't be like this, Veamos una distinción entre membresía y discipulado. but let's look at where we are and how we can get out of where we are. Veamos dónde estamos y hacia dónde podemos llegar. There's a great difference between being a disciple and being a church member. Una gran diferencia entre ser un discípulo y un miembro de iglesia.
Discipleship is an El experience. discipulado es una experiencia. It takes more than a mere one-time belief. Requiere mucho más que simplemente creer. It is a lifelong commitment. Es un cometido de toda la Can vida. somebody say amen? ¿Alguien puede decir amén? Discipleship is a lifelong commitment. You El could be a discipulado member es por toda la today vida. and they could disfellowship you, or you could say, I don't want to be a member of this church anymore. Usted puede ser un miembro de iglesia hoy desfraternizado mañana, pero You have a right to give up your membership in any church you are in. usted puede dejar su membresía en cualquier iglesia que usted está. But discipleship is a lifelong Pero commitment. discipulado es por toda la vida. When you become a disciple of Jesus Christ, you decide, I'm going to follow Jesus for the rest of my Cuando life. te haces discípulo de Cristo, It's a tú lo sigues por lifelong toda la commitment. vida. Toda la vida. Earlier we said a disciple follows Jesus even to death. Antes habíamos dicho que el discípulo sigue a Jesús aún a la muerte. It has to be practiced for a lifetime. Tiene que ser practicado por toda la vida. Discipleship calls for following Jesus. Y pide el seguir a Jesús. It calls for spreading the gospel. También compartir el evangelio. It calls for responding to the needs of others. Responder la necesidad de otros. It calls for making other disciples. Y también hacer otros discípulos. So therefore, Así que if you are not making disciples, si usted no está haciendo discípulos, maybe you're not a disciple. entonces usted no es un discípulo. If you have never become pregnant and gave birth to a Si child, usted nunca ha estado encinta y nunca ha dado a luz, can you call yourself a mother? usted se puede llamar madre. Can you? ¿Podría? You can call yourself a mother. Usted podría llamarse madre. Even though you haven't given birth. Aunque no haya parido, Biological. biológicamente hablando. Now, help me with that one. Explíqueme eso. Ayúdeme en eso. No, I said you have No, not yo- given biological Si usted birth. no ha estado dado a luz. Oh, Pastor. Um, No, even though biologically you have to give birth, Aunque biológicamente pueda dar a luz, no te Yeah, hace yeah, una yeah. madre. love and a relationship. right. Es el amor. Yeah, y la I'm not relación. talking about the difference between being a mother and being a mom. No estoy hablando de la diferencia de ser I'm madre talking y about. ser mamá. I'm talking about. Yes. Estoy yeah. hablando de la experiencia. Así que sí, usted tiene razón. Thanks for Gracias. proving what I just Gracias por probar mi punto. said. This message was approved by. Este mensaje fue aprobado por. No, you didn't start off with that. Usted no nos comenzó con eso. Yeah. So we good now? ¿Estamos bien All right, ahora? Okay. The point I'm trying to make El is, punto que estoy tratando de marcarle according aquí, to the Word of God, de acuerdo a la palabra de Dios, if you are not making disciples, si no está haciendo discípulos, then you are not a disciple. entonces usted no es un discípulo. Because disciples do what? Porque los discípulos hacen Make ¿qué? disciples. Hacen discípulos. All right. Muy bien. So we good? ¿Estamos bien? Ask it, sister. Antes que procedamos, una pregunta. Su declaración es que si no estamos siendo discípulos, usted invoca o llama a alguien espiritualmente, a una persona, y lo deja, como hizo Pablo. Pero ¿qué tal los resultados que ocurrirán luego? ¿Qué yo puedo hacer o decir en referencia a eso? Pero como usted no está con esa persona en presente, no sabe cómo esa enseñanza You made resultará. a disciple of the person. Pero usted no sabe los resultados. No, but you have done it. You Pero don't tú know hiciste what tu that trabajo. person did. Now you've done your part. Tú hiciste Now tu the Holy parte Spirit will do that y part el with the Espíritu Santo person. hará lo demás. When Paul went from place to Cuando place, he Pablo did iba his de work and he iglesia a left. He iglesia, went on to another place. él trabajaba y And se iba al from otro there, lado. that's why we have the New Y Testament. por eso es que now. tenemos el Nuevo Testamento. Yes, Pastor. Y también todo depende de acuerdo a los dones que usted tiene. Pablo siendo un apóstol, tú comienzas e inicias a otro. What did who said? Somebody planted, somebody watered, somebody else sowed. ¿Quién fue que lo dijo? Que Yeah. alguien It's the planta, whole alguien le echa process. agua, le rega That's agua Paul said y in otro Corinthians. The whole process. siembra. O sea, es un proceso completo. Sometimes you can plant, you Algunas can veces usted puede water, and you plantar, can puede echar reap. agua But y sometimes puede cosechar. I plant, Pero she algunas waters, veces he yo planto, reaps. echa el That's part agua of the y whole él process cosecha. of discipleship. Es parte de todo el proceso de discipulado. Discipleship calls for going. Llama
para que nosotros vayamos. In organized religion, of which the Seventh-day Adventist Church is a part, church membership is a part of the discipleship process. Even Jesus had a little band of disciples. Recuerden que entonces en la Organized. religión organizada, la iglesia adventista pide a sus miembros que sean discípulos, que participen del proceso de discipulado. Aún Jesús. I think it was last week I was listening to a commentary Creo que fue la semana pasada que escuché un comentario by a few Adventists. de algunos adventistas Do you know that? And they were so excited y ellos estaban bien excitados and happy that y contentos. we have 20 million Y Adventists que in the tenemos world 20 now. millones de miembros en el mundo. But when we compare that to the world's population of 7 billion, Pero cuando comparamos eso con los 7 billones de habitantes en la Tierra, 7 billion, 7 billones, we have a lot of work to do. tenemos mucho trabajo que A hacer. lot of work to do. Mucho trabajo que hacer. But if each disciple of Jesus Pero si- made one disciple every year, Pero si cada discípulo hiciera por lo menos un discípulo cada there año, would be exponential growth. sería exponencial Dwight el grupo. Nelson gives a graph that in 15 years, Nos da una gráfica que en 15 años, if each disciple made one disciple, que si for cada now, discípulo for the hiciera next uno, 15 years, we will por reach los the próximos 15 años, we'll reach the 20 billion, the 7 billion people in our world. llegaríamos a los 7 billones de habitantes de esta tierra. Exponential growth. Un grupo exponencial, But it calls for discipleship. pero llama al discipulado. Discipleship is the goal. Baptism is a part of the process. Es la meta del discipulado y el bautismo es el proceso, so parte when- del proceso. When a person gets baptized into the Adventist church, Cuando una persona se bautiza en la iglesia adventista, they become a member. se hacen miembros. That's the first part of the process. Esa of es la primera discipleship. parte del proceso. We have some folk who are stuck on membership. Hay personas que están todavía estancados en la membresía. Yeah. I'll come to that in a minute. I'll come to membership. Membresía. When one is baptized into the Adventist church, one becomes a member. Cuando es bautizado en la iglesia adventista, se convierte en un miembro. Membership is joining La in. membresía es ser parte de. Discipleship is reaching out. El discipulado es cuando uno Can you alcanza say a amen? otros. ¿Pueden decir amén? Membership is just for inside. Membresía es solamente para adentro. All right? Discipleship is reaching out. El discipulado es hacia afuera, alcanzar a Membership is otros. passive and safe. La membresía es pasiva, es segura. Discipleship is involved and El risky. discipulado envuelve riesgo, It's risky because, like Jesus, you can die. porque Remember por what él Bonhoeffer puede said? morir por Jesús. Yeah, the first statement we had. La primera Membership is declaración que coasting. tuvimos. Y cuesta también Discipleship el is membresía. sailing. Y el discipulado es navegar. And sometimes when you're sailing, the waters get rough. Y algunas veces cuando usted está navegando, las aguas se Yeah, ponen it's fuertes, not always smooth rudas. sailing, No, nunca, but casi even nunca es when bueno. the sailing gets rough. Pero cuando la navegación se haga un poquito ruda. And Jesus didn't promise smooth sailing. Y Jesús no prometió What he que iba a promised ser is a suave, safe landing. pero nos prometió llegar a salvos. All right. Amén. Membership is present at divine worship. La membresía es presentada como parte de la adoración divina. Discipleship is present when the personal ministries department calls for us to go out in the community to El make more discipulado es disciples. presente en el ministerio personal y nos llama a ser parte de la comunidad, a ser Membership discípulos. pays tithe. La membresía devuelve los diezmos. Discipleship returns a tithe. El discipulado devuelve. Membership is an diezmos. invitation. Membresía es una invitación. Discipleship is a lifestyle. El discipulado es un estilo de vida. And then we have the rich young ruler. I'll pass that a little bit. But let's go back and look at what Ellen White says. Vamos a ver lo Christ que dice looked el hermano upon the Juan. young man and longed after his soul. Cristo observó o miró al joven. All I vivas want a to su say to you alma. about this is that the rich young ruler Solamente quiere decirles que este was a joven great rico member of the church. era un tremendo miembro de iglesia. You couldn't get a better member of the church No than him. podían conseguir uno mejor que But he ese, didn't want to be a disciple. pero no quería ser discípulo. Listen to what Ellen White says. Christ looked upon the young man and longed after his soul. Y lo miró y contempló aún a su alma. He longed to send him forth as a messenger of blessing to men. Cristo deseaba enviarlo como un mensajero para bendición a los hombres. He wanted him to be a disciple. Él quería que él fuera un discípulo, But the rich young ruler only wanted to be a pero member. el joven rico solamente quería ser un miembro. In the place of that which he called upon him to surrender, En ese lugar que le pidió que se rindiera, Christ offered him the privilege of companionship with himself. Cristo le ofreció el privilegio de su Follow me, compañerismo. he said. Le dijo, sígueme. The privilege has been counted a joy by Peter, James, and John. Fue contado como alegría por parte de Pablo, de The Santiago rich young ruler y de himself looked Juan. upon Christ with admiration. Y el joven rico miró a His Jesús heart con was admiración. drawn towards the Savior. Estaba siendo
guiado hacia el Salvador. But he was not ready to accept the Savior's principle of self-sacrifice. Pero no estaba dispuesto a aceptar el sacrificio In other principal. words, he was not del ready to Salvador. be a disciple. Así que en otras palabras no quería ser un discípulo aún. He chose his riches before Jesus. Él escogió mejor sus riquezas antes que a He Jesús. wanted eternal life, but he would not receive into his soul Quería vida eterna, pero no iba a recibir en su corazón, en su alma. that unselfish love Ese amor no egoísta which alone is life, and with a sorrowful heart he turned sigue away en su vida from Christ. y con tristeza en su corazón se fue de la presencia de Cristo. He was a good member. Era un buen miembro. He did not want to be a disciple. No quería ser un discípulo. He did not want to follow Jesus. No quería seguir a Jesús. The results says it. Y su resultado, tristeza y solamente ser un miembro. Membership only. Let me Pastor Dr. Rosario asked me to say a few things about this. Voy a decir We'll algo que el skip Pastor it. Rosario me pidió. Think about. Anybody here belongs to a gym? ¿Alguien aquí ha pertenecido a un gimnasio? Okay. Yeah. Yo sé para dónde usted va, hacia dónde se All dirige. right. Let's look at the gym. Let's look at the gym. Veamos lo del gimnasio. Gym. Being a member. A lot of gyms make a lot of money from people who don't attend the gym Los gimnasios hacen mucho dinero de personas que nunca van, because they take it out of your. porque lo sacan your directamente account de su monthly. cuenta cada Monthly. mes. A wonderful thing. Maravilloso. They don't see you much in there, No te ven mucho ahí, but their bank accounts are. pero being- su cuenta bancaria sigue creciendo. So let's say you've taken a membership in a gym for Así 10 que years. digamos que usted tiene una membresía en un gimnasio por 10 años. They get your monthly dues. Le cobra mensualmente. You have a membership Tiene una card. membresía, una tarjeta de miembro. It's a prestigious gym. Es un gimnasio prestigioso. Gold's Gym. Gold Gym, esos son Valley los Total nombres. Fitness. Lucille Roberts. Curves. They're not prestigious. Son prestigiosos, ¿no? Where I live, those are very prestigious. Donde yo vivo, esos son muy Very prestigiosos. prestigious. Trust me. Créame. Yeah. All right. So you'll have to text me a few. You'll have to Así text que me tiene some que updates, textearme all right? alguno de esos otros Text me gimnasios some updates. para ponerlos acá. Yeah. Text them to me. Así, textémelo, por favor. Because these Gold's Porque Gym esto, where I live is donde yo vivo, costly. Gold Gym Very costly. cuesta mucho. I can't even afford it. I go to the Y. Yo no puedo soportar eso, así que yo voy a la YMCA. All right. See the Y? I had Yo la the tengo Y. ahí, el YMCA. No, I get a Yo con- clergy discount. A mí me da un descuento por ser I ministro. get a clergy discount. Yeah. I pay $25 a month. Solamente pago $25 al mes. So go to Andrews, study for the ministry. Así que vayan a Anjos, háganse pastores y entonces consiguen un descuento. All right. Okay. Now here's the point. Este es el punto. So you belong to the gym, Sí but que when you go and you look in the mirror, Usted the mirror pertenece a says, un gimnasio y cuando you don't usted belong to the ve gym. y cuando se mira un espejo dice, you- dice el espejo. You haven't been inside the gym for years. No ha estado dentro del gimnasio por años. Maybe 5 years you haven't been to the gym. A lo mejor 5 But años you no ha know ido. what? Pero ¿sabe qué? You are still a member. Pero sigue siendo un miembro. The mirror will tell you something different. El espejo te dirá algo distinto, But when you take out your card, pero cuando tú sacas you are a tu tarjeta, bona member of the gym. tú eres un miembro bona fide. You're still paying your Sigues dues. pagando tu And if you membresía. decide to walk into that gym 5 years later, nobody can stop you. Y nadie te puede detener si vas 5 años después. Why? ¿Por qué? Because you've paid your dues. Porque tú has pagado tu I membresía. am a member of this Yo soy gym. miembro de este gimnasio. You made your financial commitment. Y has hecho tu cometido financiero. Paying it, but I'm not working out. Estoy pagando, pero no estoy haciendo ejercicio. Membership in the gym versus membership in the church, there's no difference. Membresía entre un gimnasio y en la iglesia no hay ninguna diferencia. There's some people haven't been to church for years. Algunas personas no han ido a la iglesia por años, But if they decide to walk in any Sabbath, nobody can pero stop. si deciden entrar cualquier sábado, nadie los puede detener. There's some folk who haven't been, but they return their tithe faithfully. Algunas personas no van, pero devuelven sus No diezmos. offerings, but just their No dan tithe. ofrendas, pero sí envían su diezmo. And when it's time, 13 Sabbath, and the quarterlies are being given out, Y cuando viene el 13º if you sábado, don't give them a quarterly, si tú no le das una they cuss la like a lección, drunken sailor. maldicen más que un Why? marinero. Because I am a Borracho. member of this Porque yo church. soy miembro de esta iglesia.
It's the same thing. Es lo mismo. Membership may not call for involvement. La membresía no pide estar envueltos. Discipleship calls for involvement. El discipulado sí pide estar envueltos en la causa. Membership may cost money. La membresía quizás cueste dinero. Membership gives money to support other ministries. Da dinero para apoyar otros ministerios. Membership gives out of obligation. La membresía da sin ninguna obligación. Members believe that the mission field is overseas. Y ellos creen que la misión es fuera del país. Discipleship, however, El discipulado, sin embargo, may cost you your life. podría costarle su vida. Disciples give themselves. El discipulado se entrega a sí mismo, el discípulo. Discipleship gives as part of a growing relationship with Jesus. Y ellos dan de acuerdo a la Can you relación say que tienen amen? con Jesús, creciendo. Not out of ¿Puedes decir amén? obligation, No es por obligación, but it's out of a growing relationship sino with por una Jesus relación Christ. cercana a Jesús. Discipleship believes that the mission field is right here in New York City. Y los discípulos piensan, el discipulado, que la misión es aquí, en Nueva York. All right. I have 5 minutes. Tengo 5 minutos. This is for questions and everything. Esto es para preguntas y okay. demás. So, this calls for a metamorphosis, not maintenance. Esto llama para una metamorfosis, un cambio y no un This mantenimiento. transformation, this transformational understanding of discipleship, this calls for intentionality, not luck. Eso pide que nosotros seamos intencionales y no suerte. Changing our mindset, it calls for connection with Jesus, not isolation Cambiar from nuestra him. forma de pensar y no retirarnos de la presencia This de whole Jesús. thing about moving from membership to discipleship, this calls for a process, not for programs. Y nos llama para un proceso, no un programa. This calls for a marathon, not a sprint. Nos pide un maratón, no el simple hecho de We're in correr. this thing for the long haul. Estamos aquí para lo largo. Sí, para lo largo. Therefore, transformational ministry is the pursuit to move God's people from Así que membership to el discipleship. ministerio de transformación es para buscar las personas de parte de Dios y hacerlo de miembros a discípulos. I'm looking forward to the day when I go to church on Sabbath morning and I hear four times the word discipleship. Estoy esperando llegar un día, añoro, Only ir a una four. iglesia y escuchar Four por lo menos people 4 say veces que digan discipleship. discípulo. Or something about being a disciple, O algo que signifique ser discípulo. especially when the announcements are being given. Especialmente cuando están dando los It's always anuncios. about members of the church. Siempre de members of the miembros, church, y members. miembros. We're appealing to the members of the church to do this. We're appealing to the members of the church Estamos to do apelando a los that. miembros a hacer esto y lo otro. You never hear anything about discipleship. Nunca dice algo de discipulado. It's true. And we are all guilty of it. Y somos todos culpables de All esto. of us. Todos. In some of our cultures, it's even it's worse than some others. En alguna cultura es peor que en otras. Discipleship is observed. Where was I? I forgot. The second one. Side one. Go to side The two church, now. yes. The church has many members but few disciples. La iglesia tiene muchos miembros pero pocos discípulos. Membership is confirmed by baptism. Membresía es confirmada como el bautismo Discipleship is observed by lifestyle. y es observada por un estilo de vida. How can we move from membership to discipleship? ¿Cómo movemos de membresía a Here are discipulado? a few things for you. Begin a class for new members in understanding discipleship. Comience una clase para nuevos miembros para que se conviertan y entiendan lo que es discipulado. Train and nurture new members into discipleship. Nutra y entrene a nuevos miembros a ser This discípulos. is the best and easiest group to work with. Ese es el mejor y el más fácil grupo para trabajar. New believers. Nuevos creyentes. Not the folk who tell you that I've been in the church for 40 years. No a la gente que le han dicho he estado aquí por 40 años. They like that title. Ellos les gusta ese título. Teach them the science of making new disciples. Enseñen la ciencia de cómo crear nuevos discípulos. Formulate plans, programs, and methods for Formule instructing planes, disciples. programas, métodos de instrucción a discipulado. Conduct a demographic study of your community. Y haga un estudio de su comunidad. Conduct Conduzca. a spiritual gifts discovery seminar. Haga un seminario de descubrir los dones. Provide models for new disciples. Provea modelos y nuevos discípulos. Provide avenues for new learners to demonstrate their skills in the local church. Provea avenidas para nuevos líderes de cómo demostrar sus habilidades en la iglesia local. And remember that when we have new members, Y new disciples coming in, we got to put them to work right away. Y recuerden, cuando usted tiene nuevos miembros, tienen que ponerlos a trabajar rápido, nuevos discípulos. You know this whole thing that we talk about every year about Esto que hablamos todos los años nominating committee. de la junta de nominación, You know that's not de biblical. nombramiento.
¿Sabe lo que estoy hablando? It's absolutely unbiblical. Es totalmente If no you- bíblico. If you find nominating committee process in the Bible, Si tell usted me encuentra and eso en la Pastor Biblia, Rosario will give you dígamelo a mí, el $100. pastor Rosario, porque eso no está en la Biblia. Every member in the church, Todo- every disciple in the church should be doing something. Todo miembro de la iglesia, todo discípulo debe estar haciendo So the algo. best group to work with is the new folk. who Así come que el into the mejor church. grupo para trabajar son los nuevos Those old folk creyentes. who think they own the church, they will never. Esa gente que they'll creen que never. son So dueños de la leave them iglesia, alone, let them no keep se the puede. building of the church, and Deje you que go se out queden and con el edificio y start usted some new siga churches. trabajando. Plant a few new churches. Y usted plante más iglesias. Give them credentials. Dele Let credenciales. them know that their credentials come from Matthew Y 20. que sus credenciales vienen de Mateo 28, el 18 al 20. Remind them of God's promises. Recuerden la promesa que hizo Dios. There are a number of promises. Y hay varias promesas. His presence, His power. Habla de his- su presencia, de su poder. and so the conclusion. Así que la conclusión. Pastor Del Dunavant in his book, From Membership to El pastor Discipleship, Del Dunavant en su libro de states that membresía a discipulado. too many of our members come into the front door, the church's front door, and out of the back door. Muchos de nuestros miembros vienen por la puerta principal y salen por la And here's the trasera. reason. Here's the reason. Y esta es la razón. He says we fail to train them as disciples. Hemos fallado en entrenarlos como discípulos. It is possible that as Seventh-day Adventists, we see ourselves as members of a denomination rather than first being disciples. Es of posible que Jesus como Christ. adventistas del séptimo día nos veamos como miembros de una denominación en lugar de ser discípulos de Jesucristo. That's an indictment against us, but it's true. Eso es una crítica hacia nosotros, pero es cierto. The average Seventh-day Adventist see himself or herself as a member of the church. Los and adventistas del this séptimo día denomination, se ven como miembros de una and denominación. very rare do they think of themselves first as disciples Y, of Jesus y Christ. muy pocas veces se ven como discípulos de Jesucristo. And we say it all the time. Y lo decimos todo el tiempo. I am a Seventh-day Adventist Christian. Yo soy un adventista del séptimo día, un cristiano adventista. That's incorrect. Eso es incorrecto. We are Nosotros Christians before we somos are cristianos primero Adventists. y adventistas después. Eso I es cierto. am a Christian Yo who soy- is a Seventh-day Yo Adventist. soy un cristiano que pasa a ser un adventista del séptimo I día. belong to Christ before I belong to this church. Yo pertenezco a Cristo antes que a la iglesia. And that is Y eso es, not what we say. y eso no es lo que nosotros decimos. Most of us, including myself, Muchos de nosotros, we have incluyéndome a said, mí, Pastor, we've all said it. Pastores I am a decimos, Seventh-day Adventist Christian. yo soy un adventista del séptimo día, un cristiano. It's better to say, Es and it's mejor. more correct to say, Es mejor y es más correcto I decir, am a Christian soy un first, cristiano primero, who is a Seventh-day Adventist. que pasa a ser un adventista del séptimo día. I told you I'd disturb your thinking. Yo le dije que eso era una forma de pensar. And here's the pastor saying it. Y el pastor lo está diciendo We aquí. fail to train our disciples. Hemos It fracasado, is fallado. possible that Seventh-day en entrenar Adventists, como this is discípulos. an Adventist pastor. Y esto es un pastor adventista que lo está It is diciendo. possible that Seventh-day Adventists see themselves as members Muy of the posible que denomination. los adventistas se vean como So if you're a miembros de member una of the denominación. denomination, then you have membership, you stay in, Entonces usted es miembro, usted se queda ahí. rather than first being disciples En of lugar de Jesus ser Christ. primeramente discípulos de Jesucristo. I'm done. Ya terminé. That's, Gloria a Dios. there are a couple more things, but that's all right. I have 2 minutes for questions. All right, go ahead. ¿Cómo esto va a trabajar cuando tengamos nuevos discípulos? Y los tiramos a la población en general. Cuando es una cultura establecida por mucho tiempo, establecida. ¿Cómo You podemos have a hacer para point. que ellos se pongan? You have a point, and we have a crisis. That's why what you heard today, Y por eso es lo que you usted gotta go back escuchaste to your hoy. churches and deal with it. Tiene que ir a la iglesia y lidiar con eso. We have to teach Tenemos the que new enseñar a disciples los nuevos who are discípulos learners. Somebody now have to disciple que them. están aprendiendo que alguien And tiene que you ser may not have discípulo. enough people, but God is going to provide. Quizás tú no tengas mucha gente, God pero is Dios gonna proveerá. provide. But that's a very good question. Pero tiene una muy buena Very good pregunta. question. Muy buena pregunta. And that's why we're not growing exponentially. Y por eso es que no estamos creciendo exponencialmente. So the new learners may be doing things, Así que los nuevos creyentes quizás helping. estén haciendo cosas, ayudando, but it's the old established folk in the church pero who, son los who- viejos who establecidos think that they own the church.
que creen que son And dueños these de la young iglesia. people coming in shouldn't be doing anything. They're not Que esta prepared gente joven yet. no debe estar haciendo And estas so we cosas hold them nuevas. back. Así que los We hold them back. atacamos. And then sometimes the new disciples, when Y they come algunas into the veces, church, los nuevos they're being discípulos held back so long that they leave after a while. son retenidos por la iglesia por tanto So tiempo we que have se van. I told you we have a crisis in the culture. Yo le dije que tenemos una We have a crisis en crisis esta in the cultura. culture. But the Lord is helping us. Pero el Señor We're nos está working. ayudando. We've got to keep the Great Commission before us. Tenemos que tener la gran comisión delante de nosotros. Some of the stuff you heard, I'm a disciple Y before algunas de las cosas que usted anything escuchó. else. I'm not just a member Soy of un church. discípulo primero, no solamente I'm a un miembro. disciple of Soy un Jesus discípulo de Christ. And Jesucristo. disciples make new Y el disciples. discípulo hace más discípulos. But you have excellent question. Pero eso es una Pastor. pregunta excelente. Por eso es que el plantar iglesia es tan importante. Por eso es que como los niños que son influenciados por lo que hacemos y no decimos, los nuevos miembros en esta cultura pueden ser influenciados por los nuevos, por los modernos. Y eso puede ser mucho más fuerte, más poderoso que lo que otros hacen. Y por eso los grupos pequeños Yeah. o comenzando un proyecto. Algunas veces pienso que hay que romper el hábito y comenzar una nueva cultura en lugar de traer a la gente vieja y comenzar una nueva. Ellos no están escuchando lo que tú dices, sino que están aprendiendo por ejemplo. Y gente que ven tarde, entonces ellos dicen, bueno, yo vengo tarde también. Si se van después del almuerzo, dicen, no, pues Right, tampoco me voy a quedar. That's Y right. también piensan que se van a ir. Porque no es importante quedarse. That's Esa es la true. cultura. That's true. Mi pregunta es, de la planta de iglesia, la hermana Juan mencionó esto. Estoy tratando de entender por qué si hay necesidad de haber iglesias separadas. ¿Cómo usted puede explicar eso? O personas que están en la iglesia de la cultura antigua, que tienen una oposición para el planteo de iglesias y crear algo nuevo. What do you mean by different churches? ¿Qué tú te refieres a diferentes iglesias? ¿Cómo tú le puedes explicar eso a la oposición? Que nosotros Why we- estamos why we plantando planting nuevas new iglesias. Porque es una sola iglesia. Hay mucha oposición de la cultura antigua o vieja. Y hay personas que están afuera. Porque tú tienes una iglesia separada, aparte. Why are we planting new Porque churches? nosotros estamos That's the plantando otra question? iglesia. Why you in the ¿Por qué? right place, sister? Pues entonces tú estás In en the el lugar right place. correcto, hermana. Everything here, this. Mi pregunta es bien directa. ¿Qué usted le dice a esos miembros viejos que se oponen al planteo de iglesias o a plantar iglesias? Solamente una iglesia. ¿Para qué hacer otra? ¿Para qué plantar otras? I will leave that for. Voy a You dejar want to eso, answer ¿ah? that now or later on? It will come Después lo voy a later on, contestar. all right? Last time. Mi hija no está cansada ya, pastor. Yo solamente quiero añadir algo que ella dice. Cuando tú tienes nuevas iglesias para plantar, tienes personas que están en sus caminos antiguos y es importante, imperativo explicarles porque ellos no entienden. O la gente joven están haciendo esto o lo otro. Así que es responsabilidad de nosotros explicarles. Y no importa cómo usted le explique, ellos no van a entender. Hay que solamente usar el ejemplo que nosotros tenemos aquí al frente. In Pero addition muchas to veces that, ellos no I entienden. know Dr. Azara answered, but we need lighthouses everywhere. Pero nosotros necesitamos faros en todos We need to lugares. spread the gospel. Nosotros debemos, Lighthouses. And they don't lugares del all have to evangelio. be the same. no tiene que ser todo They igual. don't all have to be the same. One of the newest church plants we have in Una this de las nuevas conference iglesias plantadas en is esta a conferencia church plant for fue the millennial generation. una iglesia para los all right? milenarios. As an older Arios. person Ujú. going there, some of the older folk would not Y enjoy alguna their vez, worship alguna style. de las culturas but antiguas no that's le their gustaría. thing, and they Pero love esa es it, la and forma en they're que ellos growing, son. and Y God están is blessing creciendo them. y el Señor lo está bendiciendo.
As old as I am, I loved it. No importa cuán viejo yo sea, a mí me Maybe I should encantó. take my membership there. Yo creo que voy a cambiar mi membresía ya. Yes. Usted hizo muy rápido su presentación en algunas cosas. Certainly. ¿Podría Talk to conseguir Pastor. esa información? Habla con el pastor. God bless you. Dios le bendiga. Plant a lot of churches. Plante muchas All iglesias. Awesome, awesome. Thank you, Dr. Maravilloso, So, gracias. so next, our next presenter Nuestro nuevo próximo presentador again is my good friend, es mi buen amigo, Pastor Brady Leno. el pastor Brennan. Pastor Brady Leno is Y el pastor the Lennon multi-ethnic ministry director. Es el director del Ministerio Multiétnico de la conferencia. I want to thank my good translator, David Howard. Vamos a darle, And welcome. Reconocer a David Yeah, Sí. welcome, welcome. And le welcome. pasan la factura después. We'll send you the bill, right? Yeah, Ajá. yeah. As we hook him up, Mientras él se prepara, I need to tell a few things here. quiero decirle algunas Because cosas. best moment to give an answer is when some question is, posed. Así que Okay, so the Bible says, la Biblia nos dice, Matthew 24:14, that the Mateo gospel of the kingdom shall be 24, preached, and after 14, this we'll go to heaven. que vamos a predicar el So the Bible Evangelio y says después nos all vamos al nations- cielo. Tenemos que ir a todas las Well, the Bible naciones. says all nations. Cuando what la Biblia Greek word dice is todas las ethnicity. naciones, usa So- la palabra griega So in etnesim. reality, it's not talking about nations, talking about ethnicity. No está hablando necesariamente de naciones, So sino it is not talking. etnicidad. So it is not talking that the gospel shall be preached and the United States. No es in New solamente York, predicar el and, Evangelio en los in New Estados York you have Unidos, 100 churches, y en go to New church York- and you are done. que ya yo le prediqué a Nueva York y ya No, it hice mi says that we have trabajo. here 200,000 Albanians. Dice que hay that we are 200,000 not personas de reaching at Albania all. que nosotros So, no estamos If I alcanzando. understand well my Bible, Jesus won't come until we will be able Entonces to Jesús reach no va a them. venir hasta que no los alcancemos a ellos. That's ¿Tiene number razón? Number two, Número 2. you gotta tell the member of your church or Tiene those que that might be decirle a saying, los who asking miembros- that why it says, we'll be here in Green York Conference since 1902. La conferencia de Nueva York ha estado aquí desde 1902. 1902. Desde So, 1902. it's 217. So we are talking about- 217 we are años que talking tiene la about conferencia. 115 years, right? 115 años. 115 years, okay? In 150 years, En los here últimos in New York, 115 años aquí New en Nueva on the York, state, you are talking about 19 million people. 19 So millones you de might say, personas en "Yeah, Nueva but we have York. Northeastern and we have New York Tenemos Conference." otras And I would say, yeah, conferencias. but New York Conference is from Albany and up. So, la conferencia And de in Nueva Northeastern, York it está takes, upstate many y states, Northeastern so involucra let's say there's varios 50 million estados. for us. Let's say Vamos a there's decir que 50 son million. 15 millones de personas. Well, yes, it is 50 million Son 15 or, millones or 12 or 13 million. o 12 a But 13 you are talking about millones, that in 115 years, pero se dice have que en 115 you años have 176 churches. solamente from hay the new church plan that we have 176 now. iglesias más las que se añadieron recientemente. Maybe Tal vez most of the churches that we have here in Grand York Conference muchas de las are iglesias que people tenemos that- ahora, so we were not born here, most of us. So la we- mayoría de nosotros so no we nacimos come, aquí, venimos de nuestros yeah, países. this is a country for immigrants, and we are from the country where I come. Y is la 10 donde million yo people. vengo, en la isla donde vengo, 10 son 10 million millones de people. personas. 10 million people. 10 But we millones have de personas, 1,300 Seventh-day Adventist churches. pero tenemos 1.300 iglesias. 1,300 Seventh-day Adventist churches. 1.300 Probably some iglesias. of you are from Jamaica. Probablemente algunos En son de Jamaica Jamaica. should be En even Jamaica more. debe You know haber what I más mean? iglesias. So if Así que, if si somebody alguien was born and raised Fue here, nacido y criado aquí, and maybe he's 2 or 3 or 4 generations, o 2 and o he 3 de told me that generaciones, why y we me are dice a planting mí, more churches, ¿por qué estamos plantando más maybe I might iglesias? understand. Yo tal vez But if you are entendería. from the Caribbean or Pero one of si these son churches, del and you come to Caribe me and you y talk viene to y me me why we pregunta need to plant more churches, por qué I necesitamos don't plantar understand what más you're talking iglesias, about. entonces yo voy a You decir know de what qué I mean? estás So hablando. it's gonna make no sense to No me va a at tener all. sentido a mí. And I'm just giving because I will be
be giving biblical reason later on. But yeah, Más tarde le now voy a I'm- dar razones I'm telling you, bíblicas, you know, a few pero things. ahora le estoy If diciendo you algunas believe, cosas. if- Si if- usted if our cree, churches believe that si la iglesia cree 176 que en los churches últimos, que 176 in iglesias 115 years en is 115 a good años ratio, es un buen So keep número, vamos a seguir así. move forward. Vamos a seguir Don't plant adelante. more churches. No vamos a plantar And más we will be iglesias here another millennium. y vamos a estar And aquí nothing's otro gonna happen. milenio y nada va a And all our suceder generation's gonna die. y nuestra generación But my morirá. Bible says Pero mi Biblia that there is a dice prophecy que hay una in profecía Revelation en 18:1 Apocalipsis that the earth 18:1 will be lightened with the glory of the Lord. que esta ciudad That será is called loud cry. es llamado el And the último reason why we are pregón. in church planting Y la razón que is estamos because plantando the more iglesias likely thing that I have seen to es the lo loud que cry yo is veo church planting. es la So plantación there de is no iglesia. reason at Así all que no to hay not plant ninguna more churches. razón And I'm de not no talking about- plantar iglesias. This is the spirit of prophecy. Y este es el This espíritu is de ministry to profecía, the cities. ministerio a A las whole ciudades. chapter, Sister Un White, talking about capítulo church planting. completo, la hermana White le dedica Acts a of la the plantación de Apostle, iglesia. Acts of the Apostle, it's all about Y church los planting. hechos de los apóstoles es todo acerca All- de it plantación de could be called iglesia. Acts of the church planters. Y eso puede llamar el Because hecho del after- plantamiento de There iglesias. is no reason at all to No hay ninguna razón. Sometimes, things like this kind of disturb me. El pensar así me that- molesta. There are Seventh-day Adventists. Que haya adventistas cristianos que digan no tenemos que crecer, no tenemos que plantear. Eso no es lo que yo encuentro en mi Biblia. We will move forward. Así que vamos a seguir adelante. Pastor, please take this mic because Toma el micrófono, si no voy a seguir. You're fired up, which Yeah. is good.